la bendición del Señor sea con nosotros en esta mañana. Como es sabido de la mayoría de ustedes, este año, cada mes tenemos un tema general. El tema general de este mes de abril es la victoria de Cristo en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz. El enfoque de todo el mes será redención y esperanza. Gracias. Y el tema de hoy que es el número 10, si no temo a equivocarme, el número 10 de esta serie es el sacrificio que nos da vida. Quiero confesarles algo, hermanos. Nunca me ha sido tan difícil a mí preparar un sermón como en esta ocasión. Y créame que cuando uno se mete en esas escenas de tanto dolor y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, se quebranta. Yo creo que cualquier predicador no es fácil tratar de visualizar y de dar a comprender, a entender a la audiencia qué es lo que realmente ocurrió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas 3 semanas estábamos viajando para San Salvador, preparando ese evento nacional de seminario, ¿verdad? Seminario nacional. Y justo en el San Nicolás Lempa, pasando el puente, había un auto rojo que había perdido el control, no sabemos por qué, y se estrelló contra un camión. Y justo habían bajado la ventana de la acompañante, era una tía del que iba manejando, porque estaban tomando signos vitales. Y uno de los hermanos, aquí en confianza le digo, era el hermano Carlos Carranza, iba manejando. Yo aprovecho cuando ellos van que manejen y no manejar yo. Cuando pasamos justo a la par, ahí estaba la señora joven, sentada en su asiento, muy pálida, su boca estaba como dislocada, y lo primero que hace el hermano es, ay no, ¿verdad? Y me voltea a ver a mí, como queriéndose auxiliar y queriendo saber cuál era mi reacción al ver aquella escena. Ambos fallecieron, la tía y el sobrino, en ese accidente. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Mi corazón se duele ante el sufrimiento, por la impotencia, por la incapacidad de no poder hacer algo por el que sufre. Pero si yo me doy cuenta que ya está fallecido, como que va a mi corazón, a mi mente, ya no sufre, ya no hay dolor. Hermanos, hablar de este tema, el sacrificio que nos da vida. Estamos hablando del sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En este mes muchas películas van a estar en la televisión hablando de este gran acontecimiento histórico. Y en el 2004
apareció en escena la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Mel Gibson era en ese entonces muy famoso. Él quiso aprovechar esa fama que tenía y tratar de plasmar de una manera tan apegada a lo que, tan literal, esa es la palabra, a lo que se lee en la Biblia. Cuando presentó su proyecto a la industria cinematográfica, ¿sabe qué ocurrió? Nadie quería arriesgarse a rodar la película, es decir, a patrocinarla, a llevarla a cabo. Y era puros no, 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 no corremos ese riesgo. Vino Mel Gibson y corrió el riesgo por sí solo. Y de primas a primeras en aquella película, que pronto va a estar en este mes nuevamente, gastó $40 millones de su bolsillo. Después 15 millones más, 65 millones. La gente estaba esperando con ansias que esa película saliera en los cines. Esa película llegó a recaudar 650 millones de dólares. Mel Gibson invirtió solamente 65. Y según los biógrafos, los historiadores, los que hablan de esto, dicen que a Mel Gibson le quedaron como 400 millones de dólares. De esos 400 millones, él quiso donar 100 millones a iglesias. No sabemos qué iglesias, pero que hizo esa donación. Hermanos, esa película, hasta el día de hoy, es la película más cruda, más realística, pero duramente criticada. Duramente criticada porque, de nuevo, valga la redundancia, los críticos dicen esto es un salvajismo, esta es una violencia demasiado gráfica, o no, ¿verdad? Como toda película religiosa, tiene sus fallos, falta de información de la Biblia, y es muy difícil para la gente que solo hace esto, el papel, pero no son cristianos generalmente. Tanto impacto causó aquella película que en los Estados Unidos una señora joven, mientras veía escenas de esta película, fue llevada al hospital y falleció. También hay reportes de que un hombre religioso en Brasil, también viendo una de esas escenas, falleció. Así es que entrevistaron a Mel Gibson y le dicen, ¿no le parece demasiado cruel esto que ha hecho? Y él dijo, sí, y es que así fue. Déjeme leer, por favor, en Isaías capítulo 53, solamente tiene 12 versículos. Usted tiene la versión Reina Valera. Yo le voy a leer estos versículos en la versión traducción lenguaje actual. Y quiero que usted escuche lo que el profeta Isaías escribe aproximadamente unos 720 años antes de que esto se hiciera una realidad. Este capítulo 53
Márquenlo, hermanos, por favor. Si usted quiere darse cuenta cómo se profetizó el dolor, el sufrimiento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo unos 720 años antes que aconteciera. Comienza Isaías en esta versión lenguaje actual: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor, aquí se refiere a Jesús, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofrecía su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Salvador en el que usted y yo hemos creído. Ese es el Salvador que alabamos, que glorificamos y que hace unos minutos acabamos de recordarle a través de esa mesa con el pan y el vino, teniendo comunión con el cuerpo y con esa sangre que Él derramó. A Mel Gibson le preguntaron, ¿no cree que es muy cruel todo esto? Y él dijo, es que así fue. Pero sorprendámonos, si usted tiene la oportunidad, aunque tiene muchos fallos la película, si no le falla el corazón, si no lo traiciona, trate de verlo en este mes, La Pasión de Cristo. Y sabe una cosa, cuando él dijo, es decir, Mel Gibson, es que así fue, así de cruel. Si yo hubiese tenido la oportunidad
yo le hubiese dicho, Señor, es que no solamente fue eso, fue peor todavía. Yo le confieso, no me había puesto detenidamente a ver palabras aquí, y por alguna razón Dios quiso que en el Nuevo Testamento, en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted y yo tengamos aquellas escenas, pero no son tan crueles. Las leemos y decimos, oh, wow, cuánto sufrió por nosotros. Yo no sé por qué fue así. A lo mejor no quería impactarnos Dios. Pero en la profecía, como le dije, 720 años antes que ocurriera, el profeta Isaías le fue dado ese privilegio, y también qué duro para él escribir y visualizar ese sacrificio de tanto dolor y sufrimiento. Allí hay palabras que hay que averiguar en el idioma hebreo para darnos cuenta de qué se trata. Y yo traigo a ustedes palabras para que podamos entender mejor. No para conmovernos solamente, no para hacer lástima de Cristo, sino para darnos cuenta cuán terrible es el pecado que lo llevó a nuestro Señor Jesucristo a tal cruel sacrificio, ni más ni menos que por usted y por mí. Esa es la única foto que usted va a ver en esta predicación. Y está en esa película. ¿Puede ver los ojos de Cristo? Nosotros vamos a detenernos en el versículo 5, solamente en el versículo 5, es decir, Isaías 53, 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mas él, hablando de Jesús, 720 años después, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, herido por nuestras rebeliones. Otras versiones dice por nuestras transgresiones. Herido fue por nosotros que hemos violado la ley. Eso es transgredir. Es lo primero que tenemos, y es un bosquejo el que está en ese versículo 5 de Isaías 53. Mire cómo dice, herido. Pero la mayoría de versiones, acuérdense que hay muchas versiones de la Biblia, tratando de darnos un lenguaje que usted y yo podamos entender. Ellos se esfuerzan porque esa palabra esté al alcance de la persona menos letrada, que pueda entender el mensaje. Y esas versiones, o la mayoría de traducciones modernas, utilizan las palabras, en vez de herido, traspasado. Ay, ay, ay. Traspasado, agujereado, perforado. Eso es más fuerte. Herido. Yo continuamente me doy heridas. ¿Verdad? No pasa nada. Hacer algo por la herida. Herido. Pero en el lenguaje hebreo, Isaías diría, traspasado fue por nuestros pecados, agujereado fue por nuestras rebeliones, perforado fue por nuestros pecados. ¿Dónde se cumple eso? En los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La
palabra perforado. ¿Acaso no perforados sus pies y sus manos con los clavos? Imagínense una escena así de alguien vivo que puedan clavarlo, sus pies y sus manos en el madero, en aquella cruz. Pilato, que continuamente quería dejar en libertad a Jesús, y procuró, pero no pudo contra aquella turba enfurecida que lo acusaba y que querían llevarlo a la muerte. Para que vieran que él cumplía las órdenes del César, que era el emperador. Dice la Escritura, y no puedo leer todo esto porque será demasiado extenso el mensaje, azotó a Jesús. Azota a Jesús, y él mismo antes había dicho, no hallo ningún delito en él. Él mismo había dicho, he aquí el rey de los judíos. No tenemos más rey que el César. Aquella turba enardecida. Ese Pilato que llega a decirle a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ay, oiga, ¿y qué es la verdad? Pareciera interesado, ¿verdad?, en convertirse. ¿Y qué es la verdad? Pero luego, entre la espada y la pared, dice la Biblia, que azotó a Jesús, a pesar de que él mismo había dicho, yo no hallo ningún delito en él. E inmediatamente después que Pilato lo azota, dice la Escritura que aparecieron soldados romanos. Bueno, me estoy metiendo a detalles y vamos a hacer largo esto. No. Cuando ya es el momento que ya Jesús ha entregado su vida, se acercaba el día sábado y no podían dejar aquellos cuerpos colgados en la cruz. Acuérdense que estaba crucificado uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y dicen ellos, si estos no se han muerto, quebrémosle las piernas. Dice la Escritura que le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al segundo, literalmente rotas las piernas para que murieran. Y cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto, porque así había una profecía, no quebrantarán hueso de él. Pero un soldado, como para asegurarse, sacó una lanza y la clavó al costado de Jesús. Inmediatamente salió sangre y agua. Aquí, hermano, se cumple esas traducciones, esas palabritas de las nuevas traducciones, traducciones modernas de la Escritura. Traspasado. Recuerde, el texto está ahí. Herido, dijimos, perforado, traspasado, agujereado. ¿Traspasado qué? Su costado. Luego esa palabrita agujereado. ¿Qué es agujerear? Literalmente es meter un objeto en su cuerpo. ¿Y qué es lo que pusieron en su cabeza? Una corona de espinas. Y que lo más probable es que tengamos escenas así totalmente ensangrentado. Nuestro Señor Jesucristo. Y antes que no le diga esto, jamás usted crea que los líderes religiosos
que los soldados romanos le vencieron. Eso es lo cruel del Vía Crucis. Primera estación, segunda estación, tercera, hasta que nos acercamos a la última estación y vemos a un Cristo moribundo, a un Cristo que ya no puede. Nada más lejos de la realidad. Él siempre pudo. Y Él, cuando Él estimó conveniente, Él entregó su vida. Por eso le dice a Pilato, cuando Pilato le dice, luego tú eres rey, porque esta gente te acusa de que eres rey. Tú lo dices. Mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, Pilato estaba pensando en el César. Si mi reino fuera de aquí, los míos pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Lo dejó muy en claro. Y hay muchas profecías ahí. Él mismo entregó su vida, agujereado con aquella corona de espinas que era burla para Jesús. Porque él, según ellos, decía, yo soy el rey de los judíos. Y así fue la inscripción que pusieron en aquella cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero rey no con una corona real, sino con una corona de espinas. Probablemente usted recuerde, leímos todo el capítulo de Isaías 53. Solo tiene 12 versículos. Hay escenas desgarradoras. Y ese capítulo 12 se divide en dos partes. Versículos 1, oiga esto, versículos 1 al 10, a Jesús se presenta como el siervo sufriente. Pero los últimos dos versículos, 11 y 12, se presenta a Jesús como el siervo también satisfecho por lo que va a hacer. Qué belleza eso, hermano. 10 versículos, su sufrimiento. 2 versículos en que el maestro aparece como satisfecho por todo lo que va a hacer o está haciendo en favor de cada uno de nosotros. La segunda cosa que aparece ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ay, ay, ay. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La palabra paz es más que lo que usted y yo estamos pensando. La palabra paz es bienestar, bienestar amplio, es decir, plenitud. ¿Por qué hemos venido nosotros a Cristo? Y usted dice, hermano, porque yo quiero ser salvo, yo también. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, vida eterna, pero también bienestar aquí. Hermanos, a veces nos enfocamos más en las adversidades. Ay, hermano, cuánto sufrimos. Ay, hermano, que venimos en esta mañana azotados, apaleados del trabajo y esto y lo otro. Hermano, usted tiene una gran bendición. Y además, déjeme decirle, usted no buscó a Cristo. Usted no ha buscado a Dios. Él lleva más de 2000 años buscándonos. Y solamente lo que hicimos nosotros fue dejarnos encontrar. Oiga esto, dejarnos encontrar. Recuerdo cuando era pequeñito,
En aquellos tiempos jugábamos a escondelero, y el nuevo que llegaba a jugar escondelero, pues todos teníamos que esconderlo, tienen que encontrarlo. Pero a veces los nuevos que llegaban al juego decían, aquí estoy. Y todos nos reíamos, ¿verdad? No, no tiene que decir aquí estoy, es de esconderse. Así es el que no ha venido a Cristo, está escondido. Pero Él le busca. Y todo lo que usted y yo hicimos fue dejarnos encontrar. Y ahora, ¿qué disfrutamos? De bienestar, hermanos. ¿O no se siente usted satisfecho? Diga un amén si usted se siente satisfecho ahora que conoce a Cristo. Amén. No tiene paz, no tiene esperanza. Usted me dirá, hermano, pero sufrimiento. Claro que sí, pero con esperanza, con promesas, que alguien está a su lado, que usted no lucha solo, que usted no termina solo. Aquí dice, el castigo, toda esa crueldad contra Él, nos ha dado bienestar, pero otra vez, el castigo de nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos, se le aplicó ¿a quién? A Cristo. Hay un pasaje que quiero recordarlo más adelante, que va contra toda lógica. La plenitud, el bienestar espiritual que ahora usted y yo disfrutamos es logro no suyo, ni mío. ¿Logro de quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ve entre este cuadro y este otro? ¿Qué ve? Nada. A propósito está el color de fondo. Me dijo Jocelyn, ¿qué color quieres poner ahí? Yo le dije, búscate un color de esperanza. ¿Y qué se dice de la esperanza? ¿Qué color es? Verde, por cierto, es mi color favorito. Verde. Andan muchos verdes aquí hoy, ¿verdad? Vea. El tercer punto y último. ¡Qué belleza! Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Miren versiones modernas. Literalmente, por las heridas de Él, por los azotes de Él, por los puñetazos. ¿A quién? A Él. Fuimos, dice nosotros, curados. Hermanos, tanto la llaga como cuando hablamos de herido, literalmente, hermanos, es triturado. Oiga, triturado, palabras que no emplea el Nuevo Testamento. Él fue triturado por nosotros, desfigurado, irreconocible, despedazado. ¿No le suena ahora eso? Ay, 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 no, ¿verdad? Por eso les dije al principio, ¿qué le miran en el rostro? Sus ojos están desfigurados. Y eso es lo que ocurrió literalmente con nuestro Señor Jesucristo. Fue triturado, desfigurado, irreconocible, despedazado. Tenemos déjeme ver una escritura, siempre de Isaías, pero el capítulo 52, 14. Escuche. Se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano.
En la película de Mel Gibson, la gente dice, no, demasiada crueldad, no lo soportan. Pero este pasaje dice, muchos se asombrarán, porque es profecía, se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Asombro. Es lo mismo que pasaba en esta película. Pero qué belleza esta última parte. Por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Hermanos, aquí no alude a la sanidad física. Este pasaje no alude a la sanidad física, aunque Jesús sanó a muchos en su ministerio. Aquí alude o aplica a la sanidad del pecado. Y el pecado lleva a muchos otros problemas. También el pecado puede llevar a enfermedades físicas, no todas, por supuesto. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Los látigos, los azotes, el mismo látigo, azote, los puñetazos, la corona de espinas, la lanza traspasando su costado, luego las bofetadas que le daban. Le decía, ¿quién es el que te ha golpeado? Si eres, ¿verdad?, el que dice ser, di quién te golpeó. Le dieron a beber vinagre. Querían obligarlo a beber otra sustancia narcótica y Jesús la rechazó. ¿Sabe por qué? Porque probablemente usted y yo íbamos a pensar después, ay, así quién no. Yo con mis intensos dolores tuve que recurrir a morfina, la droga más potente que hay. Así que ahora ustedes ya tienen un predicador que es drogadicto. Ya ha probado la droga, la morfina. Después de como una hora de haber tomado morfina, yo sentía, hey, ¿para dónde vamos pues? ¿Verdad? No hay nada, campeón. Cristo lo rechazó. Por eso no aceptó aquello. Entonces le dieron a beber vinagre. Yo no sé por qué el Señor dejó el jugo de uvas, que a mí me encanta, hermano. Usted también, qué agradable ese jugo de uvas, bien helado. Digo yo, ¿por qué no se le ocurrió al Señor haber dejado vinagre? Cada vez que participes de la copa y del vinagre, te vas a acordar de la sangre que Él derramó. Vinagre que al tomarlo usted y yo, ¿verdad? Pero qué lindo es el Señor. Jugo de uvas para su pueblo, para su iglesia. Hermano, ¿cuánto ha hecho el Señor para decirnos que nos ama? Los azotes, yo traté de averiguar por qué fue desfigurado Jesús. Es que los azotes no son como en los tiempos de nosotros algunos, ¿verdad? Nuestros papás erróneamente tenían azotes de cuero y le daban su par de azotes, sí, al que se portaba mal. Después habían de esas cuerdas de nylon, eso es terrible, y ya no digamos si le hacían nudos, eso es inhumano. Pero yo quiero decirle a usted, los azotes en tiempos de Cristo eran látigos de cuero trenzado y en la punta tenían pedazos de cerámica o pedazos de metal o pedazos de piedra afilados en los extremos. Eso significa, hermano, un par de azotazos de esos es como estar apuñalando a una persona. Y eso fue lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión, amados hermanos y amigos? La gran pregunta: ¿por qué tuvo que hacer todo esto?
¿Se acuerda que Isaías dice, y nosotros le teníamos? Porque la idea era que algunos pensaban que todo aquel sufrimiento de Cristo era porque Él estaba pagando algún pecado, porque así era como se interpretaba. ¿Se acuerda aquel ciego? Los mismos discípulos le dicen, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y algunos pensaban, algo malo ha hecho y por eso Dios lo está castigando. Nunca diga eso usted a su hijo, Dios te está castigando. No, Señor, Dios no castiga ahorita. Estamos en el periodo de la gracia. Dios va a castigar más adelante si no nos arrepentimos. ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Todo. ¿Por qué? Por amor. A tal extremo, dice Juan 3:16, a tal extremo llegó Dios a amar al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A tal extremo, es tan grande el amor de Dios, que no escatima ni aún a su propio Hijo. 2, por amor a usted, por amor a mí y por amor a todos aquellos que todavía siguen creyendo en Jesús, que usted aporta de alguna forma para que el Evangelio se extienda, o usted lo hace juntamente con nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y mire ese pasaje de Mateo 11:28. Ese pasaje me hizo que mis pelitos aquí estuvieran de punta, porque cuando yo comencé a oír del Evangelio muy pequeño, todo este pasaje de Mateo 11:28 al 30, yo lo escribí en un cartel y lo colgué en un árbol de quebracho para que la gente lo viera cuando pasaban, que iban para el cementerio. ¿Qué dice ese pasaje? Fue de los primeros pasajes que yo aprendí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Al final dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan, dice Jesús, aprovechen, ya lo hice yo por ustedes, solo déjense buscar. Pablo, en 2 de Corintios 5:19, este pasaje lo voy a leer, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oiga, reconcíliese con Dios. Reconciliaos con Dios, dice Pablo. En Hechos 3:19 es Pedro el que dice, después que la iglesia ha sido establecida, así que arrepentíos y convertíos para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio son los que gozan ustedes, los que gozamos como iglesia. No hemos pagado nosotros ese precio, lo pagó el Señor por amor a cada uno de nosotros.
¿Qué vamos a hacer con ese sacrificio? Vale la pena examinar nuestro corazón. Lo único que podemos recordar es esa muerte, sepultura y resurrección cada vez que somos invitados a participar de la mesa juntamente con Él. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.